Capítulo 852. La calabaza se mueve. Algo maligno debe estar actuando, para transformar las tierras de esta manera. El árbol jade oro debe estar dando a luz a algo muy peculiar. Dijo Wang Yuhang, mientras observaba el aguacero de lluvia con aspecto de sangre. El corazón de Ansen se llenó de preocupación, reconociendo lo espeluznante de la escena. También entendía que algo maligno estaba en marcha. Tal vez no debería haber traído al tío aquí conmigo. Ansen también se sintió invadido por el remordimiento. Aún así, sabía que a pesar de lo desafortunado que podía ser Wang Yuhang, ni siquiera él podía causar algo así. Bien podría haber sido obra del árbol jade oro. Al día siguiente, la lluvia de sangre se detuvo y las nubes se dispersaron. La horrible escena sangrienta de la noche anterior había llegado y se había ido, y era como si la propia montaña hubiera absorbido voluntariamente el agua de sangre. La lluvia de sangre que había empapado la tierra de ese lugar también había hecho que las tierras rebosaran de vida, las plantas volvieron a ser abundantes, madurando durante el transcurso de una sola noche. El paisaje negro y carbonizado ahora era vibrante y verde de nuevo. Ansen y Wang Yuhang observaron el árbol jade oro con una mirada perpleja, pues acababan de recibir una descarga. Después de que la lluvia de sangre se detuvo, el árbol había cambiado una medida y crecido 3 metros de altura. Los 7 frutos dorados del tamaño de un cofre tenían cada uno el tamaño de una caja de zapatos promedio, y cada uno estaba iluminado con una fuerte luz dorada. Entre los colores jade y oro se desarrolló una niebla púrpura. El árbol no se parecía a ningún árbol ordinario que hubieran visto antes. Parecía sagrado. Moment, ¿de verdad no sabes nada sobre este árbol jade oro? Ansen no creía que algo tan extraño pudiera crecer allí sin motivo aparente. La reina Moment negó con la cabeza y respondió. Si crees que la existencia de este árbol tiene algo que ver conmigo, te equivocas. Y que esté aquí así, de verdad no puedo explicar la razón. Ansen observó a la reina Moment durante un tiempo. Luego, frunció el ceño y dijo. Bueno, los cofres aún no han madurado, y acabamos de tener una serie de sucesos extraños. ¿Es una buena señal o una mala? ¿Crees que deberíamos quedarnos aquí, vigilando este lugar? Me resulta difícil determinarlo. La reina Moment negó con la cabeza una vez más, confirmando su falta de conocimiento sobre el curioso árbol. Unos días después, un sonido de llanto llegó desde la montaña púrpura. Era fuerte, como si alguien estuviera llorando a todo pulmón, esperando que los cielos altos pudieran oír. Salió el sol y con él llegó la nieve. Durante unos cientos de kilómetros a la redonda, todo era como un reino helado y nevado. Las tierras estaban cubiertas de nieve blanca virgen, era hermoso. Pero de la noche a la mañana, la nieve se derritió, marchándose tan rápido como llegó. Cuando salió el sol al día siguiente, muchas flores florecieron por toda la montaña. Al día siguiente, el sol salió para saludar a las tierras de la decadencia. Los pastos que antes estaban llenos de flores impresionantes y florecientes ahora estaban todos muertos. Las montañas estaban grises y sin vida. Ansen estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Wang Yuhang regresó a la alianza, mientras estos extraños sucesos seguían desarrollándose. El pequeño blanco poseía astas blancas como la nieve, pero de repente empezaron a aparecer rojas. Que un monstruo mascota se vuelva rojo es señal de que algo terrible está por venir. Ansen se quedó sin aliento ante esta repentina revelación. Para que algo así apareciera en el pequeño blanco, tenía que ser un mal presagio. Esta vez, Hansen regresó a la alianza. Quería investigar los extraños sucesos que habían ocurrido recientemente. Sin embargo, los textos que normalmente leía habían sido escritos antes de que se supiera que existían santuarios. Dicho esto, estaba instruido en cosas similares. Si una señal involucraba sangre, casi seguro que era algo malo. Ansen se estaba volviendo muy paranoico, justo ahora.
Se metió en Skynet para leer sobre el Feng Shui en busca de una explicación a lo que había estado sucediendo en las tierras de su refugio. Desafortunadamente, poca gente creía en artes tan antiguas en esa época. Pero la gente sí hablaba de cosas sobrenaturales en los foros. Como resultado, Hansen hizo una publicación en Skynet, esperando que algunos individuos pudieran educarle sobre lo que necesitaba saber. Sin embargo, después de que explicó su situación, la gente creyó que estaba loco. No creían lo que Hansen les decía, y se aseguraron de preguntar dónde habían tenido lugar esos sucesos tan disparatados. Hubo otros que intentaron ser más útiles, pero desafortunadamente, tampoco fueron de mucha ayuda para Hansenador. ¿La montaña púrpura está sangrando? ¿Sonidos de llanto por la noche? ¿Una bestia mascota ahora parece estar cubierta de sangre? Según lo que nos has contado, OP, algo maligno nacerá pronto. Se dice que si alguna de estas señales aparecía, el mundo se vería sumido en el caos y la agitación. Dicho esto, es solo un mito y nadie ha visto que esas cosas sucedan antes, jajaja. Alguien con el nombre de usuario observador de estrellas nocturno respondió, y lo que le dijo a Hansen sembró el miedo en su corazón. Hansen solo habló de una montaña sangrando y de ruidos de llanto por la noche. No mencionó la montaña púrpura ni el hecho de que el pequeño blanco tenía cuernos ensangrentados. ¿Cómo sabía tanto ese cartel peculiar? Era demasiado preciso, y lo que dijo el cartel sorprendió a Hansenador. Hansen rápidamente añadió a Observador de Estrellas Nocturno como amigo y le preguntó qué significaban las señales con más detalle. Observador de Estrellas Nocturno le dijo que había leído un libro antiguo. De él, había descifrado que algo maligno iba a nacer, pero eso era todo lo que había entendido del manuscrito hasta ahora. Hansen habló con él durante un tiempo, y realmente parecía que eso era todo lo que sabía. Por lo tanto, Hansen no lo presionó más. Según lo que le habían dicho a Hansen, si aparecía alguna de esas señales, algo maligno nacería pronto. Sin embargo, cada día habían ocurrido cosas malas en la montaña púrpura, así que, ¿significaba eso que nacería la cosa más malvada de la historia? Aún así, Hansen no podía creer lo que le habían dicho. Para él, era solo un árbol jade oro, simple y llanamente. Le resultaba difícil entender cómo un árbol como ese podía dar a luz a algo tan intrínsecamente maligno. Hansen incluso había experimentado de primera mano la vid vacía, así que un árbol jade oro no podía ser ni la mitad de malo. Aunque así se sentía, todavía estaba nervioso por todo el asunto. Salió a dar un paseo por la montaña y se dio cuenta de que no había criaturas viviendo en esas tierras durante varios cientos de kilómetros. Eso también se aplicaba a las supercriaturas, algo que asustó aún más a Hansenador. De vuelta en el refugio del momento, Hansen decidió llevarse a Pequeño Negro, Gran Negro y Pequeño Blanco consigo para irse. Prefería regresar allí más adelante que quedarse dando vueltas, esperando a que sucediera algo malo. La montaña púrpura era demasiado aterradora y Hansen temía morir si se quedaba. Hansen no quería quedarse hasta que pudiera aprender más. Él y su grupo tuvieron que caminar 600 kilómetros hasta que vieron otras criaturas. Aliviado, Hansen decidió establecer un campamento allí. Podía ver la montaña púrpura en la distancia y, desde esta distancia segura, podía observar si había cambios. 10 días después, los cielos despejados regresaron a la montaña púrpura. Podía verla desde su campamento. No solo eso, podía oler una agradable fragancia que había traído el viento. Quizás la fruta dorada estaba empezando a madurar. Cuando el olor se hizo más fuerte, Hansen sintió que la calabaza en su bolsillo se movía. Sorprendido, Hansen la miró. En sus manos, sin embargo, los movimientos se detuvieron. Dentro de la calabaza, el latido del corazón se sentía más rápido y vivo. Ya no se sentía como si Hansen estuviera sosteniendo una calabaza, en cambio, ahora sentía como si estuviera sosteniendo un corazón.
Capítulo 853. Los cofres dorados maduran. ¿Va a eclosionar? Ansem se preguntó mientras jugaba con la calabaza. En este extraño momento, la calabaza estaba teniendo algún tipo de reacción, si eso era bueno o malo aún no se había determinado. Si una supercriatura terminaba saltando de la calabaza, no había certeza sobre su lealtad. Solo después de que emergiera se haría evidente si era amiga o enemiga. Ansem esperó un rato mientras la calabaza seguía latiendo con el ritmo de un corazón, pero no parecía que se estuviera agrietando. La montaña púrpura, mientras tanto, se volvía cada vez más brillante. Cuando llegó el día que la reina del momento calculó para que maduraran los cofres dorados, la luz brillante hizo que el cielo pareciera oro puro. Era una vista impresionante. Creo que la fruta está madurando. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? La reina del momento le preguntó a Ansem mientras observaba la luz dorada. Justo cuando Ansem estaba a punto de hablar, vio una grulla volando por el aire hacia el refugio del momento. Por supuesto. Estará bien, incluso si resulta ser malvado. Y si hay un buen botín en juego, no permitiré que nadie más lo agarre antes que yo. Ansem se detuvo a pensar un breve momento. Después de eso, se volvió hacia Wang Johan y le dijo: Yo exploraré. Cuando llegue el momento, te contactaré para que me ayudes. Si creo que las cosas son demasiado difíciles, huiré por mi cuenta. Independientemente de cómo parezcan las cosas, ten cuidado. Tengo el estómago lleno de mariposas, por así decirlo. Wang Johan habló con sorprendente seriedad. Solo voy a echar un vistazo, nada más. Estoy seguro de que saldré ileso. Ansem, con la reina del momento a cuestas, comenzó a caminar de regreso a la montaña púrpura. Aparte del zorro plateado y el hada, las otras supercriaturas debían permanecer en el campamento esperando la señal de Ansem también. La reina del momento lideró al grupo, lenta pero segaramente. Con lo poco que sabían de lo que estaba pasando, querían ser lo más cuidadosos posible. A lo largo de su camino, las flores crecían en abundancia. Y bajo la luz dorada de arriba, todo lo demás parecía dorado. Era difícil discernir los colores verdaderos y originales de cualquier cosa. Sin embargo, cuanto más se acercaban a la montaña púrpura, más comenzaba a cernirse una presencia sobre la mente de Ansem. Era pesada e inquietante y empeoraba con cada paso. Los demás también lo sintieron, y su ritmo disminuyó un poco. La luz dorada comenzó a desvanecerse y, con ella, la energía de la montaña púrpura. A medida que la luz dorada disminuía, la presencia aterradora aumentaba con una mayor aceleración. Consumió la montaña púrpura. Ansem no estaba seguro de cuántas criaturas habían llegado. Cuando la luz dorada estaba en su punto más brillante, el punto de origen en la montaña púrpura debe haber sido visible a miles de kilómetros de distancia. Si algo horrible estaban haciendo, creía que la cantidad de criaturas atraídas sería aún mayor que la participación para la vid vacía. La sensación de una fuerza vital aterradora de Ansem aumentó. Las supercriaturas eran inteligentes y se aseguraban de mantener la distancia entre ellas. No comenzarían una pelea antes de llegar a la fruta y arriesgarse a que alguna otra criatura les robara el premio. A medida que las supercriaturas se acercaban, Ansem las siguió. Cuando se detuvieron, él también lo hizo. Medio día después, estaban en las estribaciones de la montaña púrpura. La luz dorada había desaparecido, pero un agradable aroma provenía de la cima. La niebla de perfume ahora se podía ver descendiendo por las laderas para velar la montaña. Ansem vio muchas criaturas ocultas. Ninguna de ellas subió más y parecían simplemente observar, esperando con suspenso lo que pudiera suceder. ¿El rey sangre de demonio? Ansem vio un grupo de supercriaturas dirigiéndose hacia la montaña púrpura. Observando más de cerca, notó que eran las criaturas propiedad del rey sangre de demonio.
El mono plateado, el gran dragón y el golem estaban entre los 6 que acompañaban al rey sangre de demonio. Después de la masacre de la vid vacía y el ataque de Ansem, su número de supercriaturas se había reducido drásticamente. Sin embargo, el río de agradable fragancia pronto se secó. El olor se debilitó considerablemente, revelando la presencia de muchas más criaturas de lo que inicialmente había esperado ver. Un toro negro era el más cercano a Ansenador. Su cuerpo negro era como metal y tenía al menos 3 metros de altura. El vapor salía de su nariz y un charco de magma parecía arremolinarse en sus ojos. Con cada paso que daba, las huellas de pezuñas en llamas quemaban el suelo. Un rastro de flores de fuego seguía su estela. Sin embargo, el fuego no duró mucho. Cada huella de llama se extinguía después de un minuto más o menos, y no causaba un incendio forestal ni nada por el estilo. Mirando más lejos, Ansem vio una serpiente gigante y colorida deslizándose hacia la montaña. Escupía gas colorido y todas las plantas que entraban en contacto con el gas morían. El rey sangre de demonio incluido, las criaturas no se atrevieron a pisar más allá del pie de la montaña. Algo los asustó y frenó su deseo de ascender. Ansem contó las criaturas y, con el rey sangre de demonio incluido, había al menos 20 supercriaturas en el área. La mayoría de ellas estaban solas, pero aún así, era una cantidad aterradora con la que pensar en competir. Ansem se alegró de haber decidido no quedarse en el refugio del momento, protegiendo el árbol. El poder que tenía a su disposición no habría sido suficiente para detener la marea de supercriaturas, incluso si el búho espiritual y el toque de muerte terminaran su proceso de evolución en curso. Se me acabaron las ideas. Tendré que mantenerme móvil, y si los cofres dorados realmente contienen un buen botín, tendré que agarrar tantos como pueda. Al menos debería intentar agarrar algunos, pero conseguirlos todos no parece probable. Intentar obtener todos y cada uno de los cofres dorados parecía una mala idea. Mientras Ansem estaba pensando, de repente escuchó que se tocaba un instrumento en la cima de la montaña. No estaba seguro de qué instrumento era, pero emitía un sonido celestial. Cuando Ansem escuchó la música, se sintió mareado. Sin darse cuenta, comenzó a ascender a la montaña púrpura. Pero fue solo por un momento, y después de salir rápidamente de su aturdimiento, se dio la vuelta por la sorpresa al ver a la reina del momento ascender a su lado. Tampoco era solo ella. Todas las supercriaturas en el área parecían estar hipnotizadas, subiendo la montaña en trance. Ansem rápidamente devolvió a la reina del momento al mar del alma. El rey sangre de demonio incluido, todas las demás supercriaturas continuaron subiendo la montaña. El rey sangre de demonio se despertó después de dar algunos pasos. Parecía sorprendido y, después de darse cuenta de lo que acababa de suceder, trató de retomar el control de las supercriaturas que había traído consigo. Pero las supercriaturas no hicieron caso a sus órdenes y simplemente continuaron su alegre camino hacia la cima. Algunas criaturas lograron salir de su estado hipnotizado, una de las cuales incluía al mono plateado. Sin embargo, la mayoría de ellos continuaron caminando. Una mirada complicada cayó sobre el rostro del rey sangre de demonio, como si estuviera sopesando si proceder o retroceder. Aunque había una fuerza vital muy fuerte y orgánica que se encontraba en la montaña, era extraño ver incluso a un espíritu como el rey sangre de demonio dudar y considerar sus opciones. Mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, la música de la montaña se detuvo. La niebla en la cima se extendió a medida que una fuerza vital se expandía para consumir la montaña. 6 luces doradas se encendieron. ¿Están madurando los cofres dorados? Ansem se sorprendió, sin estar seguro de si debía llamar a Wang Yuhang. Esta escena era demasiado espeluznante para que la entendiera. Capítulo 854, Robando los cofres. Las criaturas se despertaron de su aturdimiento.
Ansem no sabía qué monstruo comenzó a rugir primero, pero después de ese rugido, todos comenzaron a correr hacia la cima. Cada criatura corrió vorazmente hacia la luz dorada. Todas y cada una de las criaturas allí tenían un apetito insaciable por la fruta dorada nacida del árbol de oro de jade. La energía que consumía la cima de la montaña era como una fuente y parecía energizar a cada criatura que caminaba por sus laderas. Apretando los dientes, el rey sangre de demonio ahora corrió montaña arriba hacia el refugio del momento. Había tomado una decisión, y esa decisión era no renunciar al tesoro potencial que residía dentro. A diferencia del resto, Ansem todavía dudaba bastante. Sentía como si algo malo aún fuera a suceder, así que no había enviado a llamar a Wang Johan. Ansem invocó a la reina del momento de nuevo y le preguntó. Observa la situación allí y repórtame. La reina del momento hizo lo que se le ordenó y subió. En la cima, pudo ver la energía que consumía el área. Le dijo a Ansem. Un estallido de energía como este sugeriría que algo bueno están haciendo. Tal vez deberíamos ir a echar un vistazo. Ansem asintió, pero aún así decidió no darle la señal a Wang Johan. Acariciando la cabeza del zorro plateado, dejó que la reina del momento los guiara hacia la luz dorada. Viajó a través de la niebla hacia el refugio del momento, un lugar al que había llegado a tener cariño y con el que estaba familiarizado. No había cambios visibles, por lo que pudo notar inicialmente. Todo lo que pudo ver fue que el árbol había crecido hasta unos 30 metros de altura. Se bañaba en una presencia sagrada, y los cofres brillaban con una luz dorada. Ansem, al ver esos 6 cofres, se sorprendió. Antes, parecían bastante ordinarios. Ahora, se veían diferentes. Los 6 frutos dorados del cofre eran de diferentes tamaños y tenían formas diferentes. La luz combinada de los cofres era tan brillante que era difícil mirarlos. Pero aún así, cada cofre dorado emanaba una cierta energía aterradora. La grulla que había visto antes gritó. Voló pasando por encima de la cabeza de Ansem y recogió el cofre dorado que estaba más lejos del suelo, y luego se fue volando con él. El gran dragón y una bestia de 4 alas volaron rápidamente para detener a la grulla y recuperar el cofre. Las criaturas, al ver que la grulla agarraba uno de los cofres sin repercusiones negativas, comenzaron a correr hacia el árbol con la esperanza de conseguir el resto. El rey sangre de demonio trajo al simio plateado con él para agarrar un cofre dorado. Después de recuperar uno, buscaron tomar otro. En 15 minutos, los 6 cofres dorados habían encontrado nuevos dueños. Ansem estaba demasiado lejos, y debido a su vacilación inicial, no pudo conseguir uno para sí mismo. Pero esto era solo el comienzo, porque incluso si conseguía un cofre, escapar de la ira de las criaturas circundantes sería un desafío mucho mayor. El refugio era un caos total, mientras las criaturas luchaban por la posesión definitiva de los cofres. Los sonidos del combate, los chillidos y los rugidos, todo era ensordecedor. Había fuego, nieblas tóxicas y truenos siendo lanzados, todo en un peligroso crisol de anarquía. Fue afortunado que el refugio del momento fuera resistente, porque de lo contrario, se habría reducido a nada más que escombros. ¿Deberíamos unirnos a la batalla e intentar conseguir un cofre para nosotros? Preguntó la reina del momento. Deberíamos esperar un poco más. Ansem aún no estaba listo para atacar. Miró al rey sangre de demonio, que había logrado adquirir 2 cofres y aún no estaba satisfecho. Liderando a sus mascotas, fue a intentar robar otro. Ansem había luchado contra él una vez antes, pero aún tenía que determinar cuál era su verdadera fuerza. En medio de esta batalla furiosa, Ansem creía que podría evaluar con precisión esa fuerza a través de la observación. Después de un rato, Ansem sonrió. Ahora podía decir exactamente cómo el rey sangre de demonio había logrado cerrar la brecha y eliminar la distancia que lo separaba como lo había hecho en su pelea anterior.
El rey sangre de demonio desapareció de la vista y cuando reapareció, golpeó a una supercriatura y le quitó su cofre. Ansem vio que esto sucedía muchas veces y ahora estaba seguro de que el rey sangre de demonio no podía teletransportarse, viajaba a través de las sombras. El rey sangre de demonio tenía que pararse en una sombra. Cuando estaba en una sombra, podía fundirse con la sombra y moverse libremente dentro. Era como si estuviera viajando a través de otra dimensión. No podía ser golpeado, ni podía ser detectado. Ah, por eso. Después de lograr observar el poder del rey sangre de demonio, Ansem se sintió aliviado. Aunque esa habilidad de sombra era efectiva, no era irrompible. Tenía que estar en una sombra oscura, no una que fuera tenue. Y para moverse de manera eficiente, las sombras tenían que estar conectadas. Todo lo que Ansem tendría que hacer era vigilar su sombra y no hacer que se conectara con nada más. Si hacía eso, el rey sangre de demonio no podría teletransportarse y, en cambio, tendría que acercarse a él como cualquier otro combatiente. Pero este refugio tenía muchos palacios, y por lo tanto, muchas sombras amplias y fuertes se proyectaban. Eso le dio al rey sangre de demonio una gran ventaja, y prácticamente podía viajar libremente con esa habilidad. Ya había tomado 3 cofres. Debido a que había tomado 3 cofres de oro, otras criaturas centraron su atención en él ahora. Pero el simio plateado era un valiente defensor de su amo, e impidió que cualquier otra cosa se acercara. No puedo permitir que se lleve todo. Ansem, al ver al rey sangre de demonio volverse tan codicioso, se sintió extra feliz. Ansem no se iba a centrar en atacar al rey sangre de demonio. En cambio, se iba a centrar en el gran simio. El simio plateado era poderoso, eso estaba claro. Su cuerpo era duro y era sorprendentemente rápido para su tamaño. No poseía poderes elementales, pero su fuerza de ataque físico estaba por las nubes. Sus uñas podían atravesar el cuerpo de una supercriatura con facilidad. Estaba claro para Hansen que otras supercriaturas no podían tocarlo. Independientemente de qué elemento lo golpeara, lo peor que pasaba era una leve marca de quemadura en su pelaje. Nada lo dañaba realmente. Si mato a esa cosa primero, le robo al rey sangre de demonio su músculo. Se dijo Ansem a sí mismo, mientras observaba al simio violento y asesino. Había otra razón por la que Ansem quería matarlo. El simio era una supercriatura de segunda generación y obtendría una gran recompensa por matarlo. Pero el simio plateado era demasiado fuerte para una pelea prolongada, así que Ansem trató de pensar en una forma en la que pudiera matarlo de un solo golpe. Después de pensar un poco, Ansem notó algo extraño después de que mató a un dragón con un solo golpe de sus garras. Su invencibilidad podría haber sido exagerada. Ansem notó que era extrañamente protector con sus orejas. Cada vez que se acercaba a un ataque pesado, se aseguraba de proteger sus orejas por encima de todo. Las orejas parecían caracoles plateados y tenían aproximadamente el tamaño de huevos. Capítulo 855. Abriendo un cofre. La sangre de las supercriaturas no solo manchó la plaza, había tanta que se había formado un charco, inundando el área pavimentada. La campana azul ya estaba en medio de la evolución, así que Ansem pensó que era una pena ver tanta sangre desperdiciada. La grulla en el aire lanzó un chillido ensordecedor en el preciso momento en que el dragón se abalanzó para arrancarle la cabeza. El cofre dorado cayó al suelo, y fue rápidamente arrebatado por un gusano parecido a un ciempiés. La grulla fue la primera fatalidad de supercriatura de la batalla. El cuerpo se descompuso al caer de nuevo a la plaza, y al caer, una esencia gen de vida se fue con él. El dragón consumió rápidamente la esencia gen de vida y atacó al ciempiés gigante. Ansem observó la gran batalla durante un tiempo.
Cuando surgió la oportunidad, invocó a la reina del momento y al pequeño ángel y luego los envió a atacar al simio plateado. El simio plateado usó sus gruesos brazos para bloquear la gran espada del pequeño ángel. Ella había sido mejorada por el rey caballero de acero, pero aún así, todo lo que su golpe podía dejar atrás era una ligera marca de arañazo. Su cuerpo era increíblemente duro. Mientras esto ocurría, la reina del momento se teletransportó detrás del simio plateado y golpeó su oreja izquierda. ¡Cacha! El sonido fue como si un caracol acabara de romper su caparazón, y el sonido indicó que le había roto la oreja izquierda. El simio gritó de dolor y movió una de sus manos para protegerla. Ansem, mientras tanto, taladró su espina rex llameante en la oreja derecha del simio plateado. Rugido. El simio bramó de dolor. Agarró la púa rex llameante y lanzó a Ansem lejos con una fuerza tremenda. Después de que ambas orejas fueran heridas, su cara comenzó a sangrar. El color plateado de su cuerpo parecía desvanecerse y el poder que una vez exudó comenzó a disminuir. Angelito atacó de nuevo y el simio intentó usar sus brazos para bloquear el golpe entrante. A diferencia de antes, todo su brazo fue cercenado. Tras la rotura de sus orejas, parecía como si el cuerpo del simio se hubiera debilitado. Cuando el rey Sangre de Diablo vio a Ansem atacar y dañar a su simio plateado, se enfureció. Sin importarle ya si los cofres dorados terminaban en posesión de otros, corrió hacia Ansem con rabia humeante. Mientras iba, dio la orden al resto de sus supercriaturas de rodear a Ansenador. Lo cercaron, y el dragón vigilaba desde arriba como una tapa. El rey Sangre de Diablo se movió rápidamente y se fundió con las sombras. Cuando reapareció, estaba de pie detrás de Ansenador. Cuando atacó, el golpe del rey Sangre de Diablo no dio en nada. De alguna manera, Ansem había evadido su ataque. Será mejor que aprendas un truco nuevo, porque ese ya está viejo. Ansem recogió su púa rex llameante y la blandió hacia el rey Sangre de Diablo. Ansem ya había deducido que el rey Sangre de Diablo se movía a través de las sombras. Ahora, podía usar su aura Dongsuan para predecir su destino. Aún así, el rey Sangre de Diablo no creía que Ansem pudiera vencerlo. Repetidamente, desapareció en las sombras para atacar por sorpresa. Después de varias repeticiones más, se sorprendió al ver que Ansem los esquivaba todos. Cuando se dio cuenta de que Ansem realmente podía seguir sus movimientos, su cara se puso sombría. Rugido. El simio plateado gritó, justo cuando Angelito bajó su gran espada para cortar su cabeza de su cuerpo. Supercriatura macaco de sangre plateada asesinado. Alma de bestia obtenida. La carne de esta criatura es comestible, y puedes cosechar su esencia de geno de vida. Consume su esencia de geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos supergeno al azar. Ansem escuchó el anuncio y se alegró de saber que finalmente había obtenido otra alma de bestia. La reacción del rey Sangre de Diablo ante esta matanza no fue la misma, sin embargo. Su sangre hervía de ira. Su determinación de matar a Ansem se duplicó, pero justo cuando estaba a punto de atacar una vez más, una supercriatura le cerró el paso. Desde los lados, otras supercriaturas salvajes atacaron e intentaron destrozarlo, en un intento por quedarse con sus cofres dorados. Refugio Momento era un caos diabólico, y en medio del caos, el zorro plateado pensó que era un buen momento para abandonar los hombros de Ansem y darse un festín con el simio plateado muerto. Mientras el rey Sangre de Diablo estaba ocupado, Ansem aprovechó la oportunidad para huir a un área que tenía menos sombras. Si su némesis volvía a ir tras él, las cosas serían significativamente más fáciles. Aunque Hansen podía esquivar los ataques, un error era todo lo que haría falta para que fuera destruido. Era mejor prevenir que curar. Sin embargo, la furia del rey Sangre de Diablo no mostraba señales de disminuir. Sacudiéndose a las supercriaturas, siguió a Ansem por el aire, gritando.
El dragón, al escuchar a su amo gritar en la persecución de su humano más despreciado, acompañó al rey Sangre de Diablo. Voló alto por encima de Ansem, formando una sombra. El rey Sangre de Diablo usó esta sombra portátil para teletransportarse hacia Ansenador. Ante esto, Ansem sonrió fríamente. No esquivó, en cambio, lanzó un puñetazo. Su puño era como un sol plateado, uno que iluminaba el área y prohibía la aproximación de cualquier sombra. El rey Sangre de Diablo no pudo usar la sombra de Ansem para abalanzarse sobre su enemigo. Derramando sangre, explotó de vuelta a través de la sombra del dragón como si hubiera sido desterrado de su premisa. La reina Momento usó sus habilidades de teletransportación para abalanzarse detrás del rey Sangre de Diablo y golpearle la cabeza. La cabeza del rey Sangre de Diablo fue empujada a través de la plataforma de piedra que estaba a su lado, en un desastre blando. Agarrando los 3 cofres dorados que había poseído, se fue rápidamente. A pesar de su cabeza arruinada, ensangrentada y desfigurada, el rey Sangre de Diablo aún no había terminado. Gritó y fue tras la reina Momento con el resto de sus supercriaturas, queriendo esos 3 cofres más que nada. ¡Corre! Ansem ordenó a la reina Momento que escapara con los objetos que había logrado recuperar. Obtener 3 era más de lo que esperaba y asegurarlos era su primera prioridad. Con la velocidad de la reina Momento, escapar no debería haber sido difícil. Pero para sorpresa de Ansem, la reina Momento no pudo escapar de la persecución del rey Sangre de Diablo y sus subordinados. El rostro de la reina Momento fue consumido por una mirada de desdén, maldiciendo a las criaturas que la perseguían. Entonces, la reina Momento abrió los 3 cofres que tenía en su posesión. Una luz dorada brotó, expulsando una energía miserable. Ansem se sorprendió, y su cara se puso sombría. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Las otras supercriaturas no habían podido abrir los cofres, debido a lo apretados que estaban sellados. Una criatura incluso se había tragado el suyo, todo en vano. Cuando Ansem vio a la supercriatura hacer esto, la bestia fue destrozada desde adentro. Cuando el cofre se deslizó fuera de sus intestinos, estaba intacto y sin cambios. Para un cofre que parecía imposible de abrir o comer, la reina Momento había abierto su tapa con relativa facilidad. Ansem ya sospechaba sobre la elección del árbol de oro jade de enraizarse en Refugio Momento, y todavía no creía que ella ignorara totalmente lo que significaba la existencia del árbol. La reina Momento había estado actuando excepcionalmente bien en los últimos tiempos y había obedecido cada orden de Ansenador. Su vida también estaba en sus manos, así que nunca pensó en cuestionar sus lealtades. Pero ahora, algo no encajaba. La reina Momento debía saber algo sobre el árbol y había decidido mantener a Ansem en la oscuridad. Abrir un cofre ahora, con aparente facilidad, era revelador. Ansem miró a la reina Momento y los 3 cofres abiertos, queriendo saber qué había dentro de ellos. Capítulo 856. El nacimiento de 6 tesoros. Los 3 tesoros brillaron con una luz dorada, y de cada cofre, algo apareció directamente frente a la reina Momento. Había una espada corta púrpura, un pequeño martillo púrpura y un pequeño escudo púrpura. La espada corta, con la empuñadura y la hoja combinadas, tenía unos 60 centímetros de longitud. El escudo tenía aproximadamente el tamaño de una sartén normal. La cabeza del martillo era aproximadamente del tamaño de un puño, con un mango que apenas superaba los 15 centímetros de largo. Los 3 objetos eran pequeños, y era difícil adivinar qué uso tendrían. Cuando salieron de los cofres que inicialmente los albergaban, los cofres se hicieron añicos en polvo y se esparcieron con el viento. Cuando el rey Sangre de Diablo y el resto de las supercriaturas vieron estos objetos, cada uno intentó agarrarlos. La criatura que más se acercó fue el toro negro, y con su cuerpo metálico de 10 metros de largo, corrió hacia ellos con una velocidad sin precedentes.
La reina Momento agarró el pequeño martillo y lo clavó en la cabeza del toro. El pequeño martillo no parecía amenazante, como un mosquito contra un elefante. El toro no prestó atención a su aproximación, pero rápidamente se detuvo cuando chocaron. Era como si un tren que iba a 480 kilómetros por hora se hubiera detenido repentinamente. El toro negro se quedó inmóvil y la sangre brotó del área de la cabeza del toro que la reina Momento golpeó. Cacha. Cacha. Los ruidos venían de todo el cuerpo del toro, como si todos sus huesos se estuvieran rompiendo, uno tras otro. El cuerpo de 10 metros de largo cayó al suelo como un saco arrugado. Estaba muy muerto. Supercriaturas, espíritus y humanos por igual se sorprendieron al presenciar lo que acababa de suceder. Un miedo terrible y sobrecogedor se había apoderado de sus corazones y les impedía moverse. El toro era una supercriatura de segunda generación y era difícil creer que hubiera sido asesinado de un solo golpe con un martillo. Ansem y el rey Sangre de Diablo se veían sorprendidos y miraron a la reina Momento con los ojos muy abiertos, mientras ella flotaba en el aire con los 3 artículos de armamento. Ninguna supercriatura se movió en respuesta a lo que acababa de suceder, pero la reina Momento sí. Voló hacia el 100 pies gigante que había conseguido un cofre para sí mismo. Blandiendo la espada corta púrpura, cortó al monstruo por la mitad, como si estuviera hecho de tofu. El cuarto cofre dorado estaba en la mano de la reina Momento. Al ver que las cosas se estaban saliendo de control, Ansem decidió devolver a la reina Momento al mar del alma. Pero la reina Momento levantó el escudo púrpura y se envolvió en una luz púrpura. El control de Ansem sobre ella fue revocado y la autoridad de su contrato con ella había sido anulada. La reina Momento simplemente le sonrió a Ansem y luego lo ignoró. Abrió el cuarto cofre, que era un poco más grande. Había un conjunto de armadura dentro, que la reina Momento se puso inmediatamente. En ese momento, la reina Momant comenzaba a parecerse cada vez más a un demonio primordial. Empuñaba una espada y un martillo, mientras se dirigía hacia otra supercriatura que poseía un cofre dorado. No importaba lo fuertes que fueran las supercriaturas, no eran nada en comparación con la reina Momant. Con su escudo y armadura, cualquier ataque que recibiera era inútil también. La sonrisa de la reina Momant le dio escalofríos a Ansem y agriaró su ánimo, por lo que Ansem se giró con el deseo de huir. Ya no quería tesoros, solo quería correr lo más lejos posible. La reina Momant era capaz de usar las armas que había dentro de los cofres para destruir su contrato. Se había vuelto tan poderosa que podía matar supercriaturas con la misma facilidad con que uno mata al ganado. Sin su capacidad para gobernar sus acciones, Ansem era sin duda el blanco más fácil. Ansem la había tratado como a una sirvienta durante tanto tiempo que pensó que debía despreciarlo. Y cuando ella obtuvo el contenido de todos y cada uno de los cofres, supuso que vendría tras él. No podía imaginar la forma espantosa en que lo matarían. Ansem se sentía amargado por las circunstancias, pero nadie podría haber esperado que un espíritu reclamado tuviera el potencial de destruir su contrato. Era la primera vez que oía que sucedía algo así, y podría haber sido el primer caso en la historia. No se había registrado que estas cosas sucedieran ni siquiera en el santuario de los semidioses. Nadie pensaba que los espíritus reclamados pudieran rebelarse. Y ahora, no solo Ansem estaba huyendo. Todas las supercriaturas habían salido de su aturdimiento y habían elegido huir, incluido el rey Sangre de Diablo. No mucho después, Ansem había escapado de la montaña púrpura. Y a lo lejos, en la distancia, se podían oír los dolorosos gritos de las supercriaturas. Después de haber tomado todos los cofres dorados, Ansem se imaginó a la reina Momant matando sin piedad a todas y cada una de las supercriaturas sin descanso. Con la velocidad de la reina Momant, era sin duda el ser más fuerte del segundo santuario de Dios. Ahora que tenía una armadura y un armamento superiores,
La supervivencia de una supercriatura a su sombra dependía por completo de la misericordia que estuviera dispuesta a ofrecer. Actualmente, no había mostrado ninguna. Ansem escuchó un grito. Pudo saber que era del rey Sangre de Diablo, y Ansem supuso que debían haberlo matado. La determinación de Ansem por escapar aumentó y decidió huir aún más rápido. Él no podía reaparecer como el rey Sangre de Diablo, así que lo único que podía esperar era correr. Pero el grito de muerte del rey Sangre de Diablo fue lo último que Ansem pudo oír. Después de eso, solo cantó el silencio. El profundo silencio le provocó incomodidad a Ansem, y cuando se giró para echar un vistazo, saltó. La reina Momand estaba de pie detrás de él, en silencio. Estaba mirando a Ansem intensamente, con unos ojos tan fríos como el hielo. Aparte de la armadura púrpura que ahora vestía, también llevaba un par de alas metálicas púrpuras y una corona púrpura. Parecía una antigua reina, proveniente de algún infierno mítico de otro mundo. Incluso estaba envuelta en una llama púrpura parpadeante. A pesar de que estaba tan cerca de él, Ansem no era capaz de detectar su energía. Pero aún así, nada acentuaba más su aterradora imagen que una imagen nítida de ella parada justo delante de él. Mi reina, felicidades. Me llena de alegría verla obtener todo este tesoro para usted. Dijo Ansem, mientras su mente buscaba una solución sobre cómo podría escapar de su aprieto. Pero no se le ocurrió ninguna idea razonable, y escapar parecía imposible. Los objetos que había recibido de los cofres dorados eran demasiado poderosos, y el equipo de Ansem no sería rival. Te divertiste dándome órdenes, ¿verdad? La reina Momand le sonrió a Hans Senador. La sonrisa era tan hermosa y radiante que parecía lo suficientemente genuina como para derretir la imagen gélida que transmitía antes. Pero a Ansem, personalmente, todavía le parecía como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada al corazón. Ansem se dio la vuelta y echó a correr. La reina Momand batió sus alas y, apareciendo detrás de él, lo agarró por la espalda. El zorro plateado estaba furioso y escupió un rayo plateado. Pero el rayo fue cancelado inmediatamente por el aura púrpura que envolvía su cuerpo. No le causó ningún daño. Ni siquiera reaccionó a su contacto. Sin inhibiciones, la reina Momand agarró a Ansem y al zorro plateado. Sin querer rendirse por completo, ambos lanzaron sus mejores ataques. Ansem apuntó a su vientre, mientras que el zorro plateado apuntó a su cabeza. Capítulo 857, Semilla Geno. El corazón de Ansem latía cada vez más rápido, mientras sus riñones se ponían en marcha para producir energía. Su cuerpo estaba cargado con el elemento del trueno, y el tañido de una campana resonaba. La fusión de las fuerzas del trueno y el sonido se dirigió directamente a su vientre. El zorro plateado se esforzó más que nunca, concentrando todo lo que pudo para defender a su amo. Canalizó su energía en una carga eléctrica explosiva y disparó un rayo hacia su cara. La combinación de estos dos ataques habría sido fatal para la mayoría, pero para la reina Momand, no fueron más que una brisa. Exudaba una presencia sagrada, un aura que adornaba su armadura y la protegía. Además, su corona producía una niebla púrpura. El puño sónico trueno con fuerza Jin no pudo penetrar la armadura. La niebla púrpura fue capaz de disolver el rayo que intentaba golpearla, y ni siquiera su cabello se despeinó. Mejor prueba un nuevo truco, porque ese ya se está volviendo viejo. Eso es lo que dirías tú, ¿verdad? Ahora, cálmate y deja de hacerme perder el tiempo. Seguir molestándome solo acelerará tu muerte. No tengo un deseo ferviente de matarte, todavía no. Aún así, sería imprudente que pusieras a prueba mi paciencia. La reina Momand agarró a Ansem y al zorro plateado, y con un batir de alas, despegó en vuelo. La velocidad era tan vertiginosa que el dúo sintió como si sus huesos fueran a romperse. Pan. Pan.
Un momento después, Ansem y el zorro plateado fueron arrojados al suelo. Tal fue la fuerza, que apenas podían retorcerse de dolor después, gimiendo. Tratando de controlar el salvaje dolor de sus huesos, Ansem miró a su alrededor. La reina Momand los había traído de vuelta al refugio Momand, directamente bajo las ramas del árbol de oro jade. Nunca había visto Ansem al zorro plateado, desde que fue testigo de su nacimiento, tan enfadado. No quería más que atacar a la reina Momand, a pesar de la inutilidad de tal acción. Afortunadamente, Ansem pudo evitar que lo hiciera. Sabían que no podían competir con la reina Momand y atacarla solo incitaría su ira y conduciría a una muerte más rápida. Si no quería matarlos todavía, había una posibilidad de que pudieran salir vivos de su aprieto. Ansem miró a la reina Momand, que estaba de pie debajo del árbol. Lo contemplaba con admiración, pero no hablaba ni hacía nada. Ansem no podía saber qué pensamientos rondaban por su mente. Ansem se llevó la mano a la calabaza de su bolsillo, notando de repente sus rápidas vibraciones. Parecía realmente lista para nacer. De repente, la reina Momand se dio la vuelta. La imprevisibilidad les dio un susto a Ansem y al zorro plateado, y no pudieron evitar dar un paso atrás. No hay necesidad de que me temáis. No pienso mataros todavía. Me tuviste como tu marioneta durante un tiempo, así que tu muerte será lenta. Dijo la reina Momand. Seguir mis órdenes fue una decisión que tomaste. Aparte de pedir un favor de vez en cuando, no te maltraté. ¿Por qué no nos separamos, dejamos atrás el pasado y no nos volvemos a ver nunca más? Ansem levantó la vista y miró a sus fríos ojos. Entonces, continuó diciendo. Si crees que tu servicio a mí fue injusto, ¿qué tal si invertimos los papeles por un tiempo? Dame una tarea o dos. ¿Injusto? La reina Momand parecía enfadada y continuó explicando. Matarte es lo único que puede hacernos iguales. Merecías morir en el momento en que te acercaste a las puertas de mi refugio. Merecías morir en el momento en que te impusiste como mi amo. Cálmate, con el tesoro que tienes, el contrato ya ha sido destruido. Ansem continuó. He visto muchas cosas hoy, y no esperaba que un árbol pudiera dar armas como las que obtuviste. ¿Cómo aprendiste lo que hacía falta para cultivar objetos tan sagrados? ¿Objetos sagrados? La cara de la reina Momand parecía burlona y desdeñosa. Miró de nuevo al árbol de oro jade y continuó su diálogo. Necio ignorante. No son objetos sagrados, son semillas geno. Las traje aquí desde mi tiempo en el tercer santuario de Dios. ¿De verdad crees que algo de tanto poder existe aquí, en este lugar? Ansem se quedó helado. Había oído hablar antes de las semillas geno, era algo de lo que Hillenran y Annie habían hablado. Pero no había forma de que aparecieran en el segundo santuario de Dios, así que esta posibilidad nunca se le pasó por la cabeza a Ansenador. Simplemente creyó que el árbol había dado a luz objetos de cierta santidad. Ahora, pensando en ello de esta manera, el árbol de oro jade era bastante similar a la descripción que le había dado Hillenran. Después de plantar las semillas, crecían objetos asombrosos, armamento y defensas, algunos incluso daban criaturas. En el tercer santuario de Dios, las semillas geno eran importantes. Las semillas de nivel superior proporcionaban armaduras y armas de nivel superior. Le dijeron que los objetos nacidos de las semillas geno eran completamente aleatorios, pero Hillenran y Annie no entraron en muchos detalles. Por eso, Ansem nunca esperó que el árbol de jade y oro hubiera crecido a partir de una semilla geno. No me extraña que estos objetos sean tan poderosos, saber que estas armas son la bendición de una semilla geno del tercer santuario de Dios. Dijo Ansem, felicitando el equipo geno que ella había obtenido. La reina del momento se rió fríamente y dijo. La razón por la que el árbol de jade y oro pudo nacer fue gracias a ti. Si no fuera por ti, no habría podido crecer. ¿Por qué? ¿Qué tuve que ver con eso? Preguntó Ansem, con una mirada de sorpresa.
La reina del momento se rió y dijo: Tú trajiste a esa bestia de la suerte para que viviera con nosotros. La semilla crece gracias a la suerte que otorga. Me devolviste la esperanza que pensé que me habías robado para siempre. Ansem quiso abofetearse. No debería haber traído a Pequeño Blanco aquí. Ahora, ella estaba cosechando todos los beneficios y, lo que era peor, su vida pendía de un hilo. La reina del momento sostenía las tijeras. El rostro de Ansem estaba lleno de arrepentimiento, mientras que el rostro de la reina del momento era de alegría desenfrenada. Si me acabas de decir que te ayudé, ¿por qué quieres matarme? Dijo Ansem, mientras pensaba en cómo podría escapar. No te preocupes, no voy a matarte. Pero si vives o no es otro asunto, y eso es algo que depende completamente de ti. La reina del momento tenía una sonrisa mística. Por favor, explica lo que quieres decir. Ansem frunció el ceño. Quiero ver si puedes sobrevivir en el tercer santuario de Dios. Dijo fríamente la reina del momento. Ansem pensó en preguntar algo más, pero el árbol de jade y oro, que tenía unos 100 metros de altura, seguía creciendo. Ya no había más frutos de cofre, pero el crecimiento del árbol no se había detenido. Parecía que estaba preparado para partir los cielos. El árbol de jade y oro no pertenece al segundo santuario de Dios. Su nacimiento fue inspirado por la bestia de la suerte que domaste, pero aún así, tiene dificultades para crecer aquí. El segundo santuario de Dios no puede manejar la fuerza de energía que posee, por lo que romperá el cielo y atravesará hasta el tercer santuario de Dios. La reina del momento habló con entusiasmo, mirando el árbol que seguía creciendo ante sus ojos. Ansem sintió que toda la montaña púrpura temblaba y, finalmente, se elevaba. Con la montaña unida a su tronco, el refugio del momento fue levantado de la tierra y llevado hacia los cielos. Ansem estaba en shock. Aún no era un superador, y aunque entrar en el tercer santuario de Dios así le daba una mejor oportunidad de supervivencia inicial, la supervivencia a largo plazo no parecía probable. Cualquier criatura ordinaria en el tercer santuario de Dios sería más fuerte que Ansem. A medida que el árbol de jade y oro seguía creciendo, la calabaza en la mano de Ansem se emocionaba cada vez más. Ansem podía sentir sus verdaderos sentimientos de felicidad. Ansem no tenía idea de por qué se sentía feliz.